Por fin, una maravillosa tarde de enero, que es nuestro mes más cálido, entramos en la costa de Natal. Esperábamos llegar al cabo de Durban en el crepúsculo. Desde la costa, East London es muy hermosa, con sus dunas rojas y florestas de intenso verdor, salpicada acá y allá de kraals, cafres y ribeteada por una franja de blanco oleaje que asciende en pilares de espuma al chocar contra las rocas. Pero justo antes de llegar a Durban, se pueden contemplar paisajes de una belleza muy peculiar. Profundas cimas, excavadas en las colinas por las lluvias torrenciales de siglos, por las que descienden los ríos centelleantes, el intenso verde de los arbustos, que crecen tal y como Dios los plantó, y el verde de diversos matices de los campos de cereales y de las plantaciones de azúcar, en tanto que acá y allá una casa blanca, sonriendo al mar plácido, completa el escenario y le proporciona un aire hogareño. A mi entender, por muy bello que sea un paisaje, necesita la presencia del hombre para alcanzar su plenitud. Pero eso quizás se debe a que he vivido mucho tiempo en soledad y por tanto conozco el valor de la civilización, aunque sin duda esto está fuera de lugar. Estoy seguro de que el jardín del Edén era bello antes de que existiera el hombre, pero pienso que debió ser más bello cuando Eva se paseaba por él. Nos equivocamos un poco en nuestros cálculos y ya se había puesto el sol cuando echamos el ancla frente al cabo y oímos el cañonazo que avisaba a las buenas gentes de que había llegado el correo inglés. Era demasiado tarde para pensar en cruzar la barra esa noche, así que bajamos muy a gusto a cenar después de ver cómo se llevaban el correo en el bote salvavidas. Cuando regresamos a cubierta había salido la luna y su luz brillaba con total luminosidad sobre la orilla y el agua, que casi hacía palidecer los destellos rápidos del faro. Desde la orilla llegaban los aromas dulces y picantes que siempre me traen a la memoria himnos y misioneros, y en las ventanas de las casas de Berea destellaban cientos de luces. Desde un gran bergantín cercano llegaba la música de los marineros que trabajaban en la leva del ancla para prepararse para el viento. Era además una noche perfecta, una de esas noches que solo se disfrutan en Sudáfrica, que a todos cubría con un manto de paz, en tanto que la luna cubría todas las cosas con un manto de plata. Incluso el enorme perro dogo que pertenecía a un pasajero muy deportivo parecía rendirse a las dulces influencias y tras abandonar sus deseos de acercarse a un mandril encerrado en una jaula en el castillo de proa, se puso a roncar plácidamente a la puerta del camarote, sin duda soñando que había acabado con él y feliz con el sueño. Todos nosotros, es decir, Sir Henry Curtis, el capitán Good y yo, nos sentamos junto al timón y quedamos en silencio unos momentos. «Bueno, señor Quatermain», dijo al poco Sir Henry, «¿ha pensado en mi proposición?» «Sí», coreó el capitán Good. «¿Qué ha pensado, señor Quatermain? Espero que nos conceda el placer de su compañía hasta las minas del rey Salomón o hasta donde quiera que haya llegado el caballero que usted conoce como Neville». Me levanté y vacié la pipa antes de contestar. No había tomado una decisión y deseaba un momento más para hacerlo. Antes de que hubiese caído al mar la ceniza caliente, la tomé. Fue suficiente ese segundo de más. A menudo sucede así con las cosas que nos preocupan durante mucho tiempo. «Sí, caballeros», dije volviendo a sentarme, «iré. Y con su permiso les diré por qué y en qué condiciones. En primer lugar, las condiciones que yo propongo. Primera, usted ha de correr con todos los gastos y el marfil o cualesquiera objeto de valor que encontremos se dividirán entre el capitán Good y yo. Segunda, usted me pagará 500 libras por mis servicios durante el viaje antes de iniciarlo, comprometiéndome yo, por mi parte, a servirle lealmente hasta que usted decida abandonar la empresa o hasta que la coronemos con éxito o hasta que sobrevenga la catástrofe. Tercera, que antes de partir firme un documento mediante el cual se comprometa, en el caso de mi muerte o inhabilitación, a pagarle a mi hijo Harry, que estudia medicina allá en Londres, en el Guy's Hospital,
la suma de 200 libras al año durante 5 años, fecha en la que ya podrá ganarse la vida por sí mismo. Eso es todo, según creo, y quizá usted lo considere excesivo. No, contestó Sir Henry, acepto de buena gana sus condiciones. Estoy empeñado en este proyecto y estaría dispuesto a pagar más por su ayuda, especialmente teniendo en cuenta el conocimiento singular que usted posee. Muy bien, y ahora que he expuesto mis condiciones, les diré las razones por las que he decidido acompañarles. En primer lugar, caballeros, les he observado durante los últimos días, y si no les parece impertinente, les diré que son de mi agrado, y que pienso que nos acoplaremos muy bien juntos. Permítanme que les diga que, cuando se tiene ante sí un viaje tan largo como este, eso es algo importante. Y ahora, en lo que se refiere al viaje en sí mismo, les diré lisa y llanamente, Sir Henry y Capitán Good, que no creo probable que lo finalicemos con vida. Es decir, no si intentamos atravesar las montañas de Sulimán. ¿Cuál fue el destino del viejo silvestre hace 300 años? ¿Cuál fue el destino de su descendiente hace 20 años? ¿Cuál ha sido el destino de su hermano? Caballeros, les digo sinceramente que creo que nuestro destino no será muy diferente del suyo. Hice una pausa para observar el efecto de mis palabras. El capitán Good parecía un poco incómodo, pero la expresión de Sir Henry no cambió. «Tenemos que arriesgarnos», dijo. «Quizás se pregunte», proseguí, «por qué, si pienso así, yo, como les he dicho, soy un hombre tímido, me aventuro a emprender semejante viaje. Es por 2 razones. En primer lugar, soy fatalista, y creo que mi hora está señalada, independientemente de mis propios movimientos, y que si tengo que ir a las montañas de Sulimán a que me maten, iré allí y me matarán. Sin duda, Dios Todopoderoso conoce sus intenciones respecto a mí, así que no necesito preocuparme en ese sentido. En segundo lugar, soy pobre. Aunque durante 40 años me he dedicado a la caza y al comercio, nunca he tenido más que lo justo para vivir. Y bien, caballeros, no sé si son conscientes de que la vida media de un cazador de elefantes, desde el momento en que empieza su oficio, es de 4 a 5 años. Verán, por tanto, que yo he sobrevivido a unas 7 generaciones de mi clase, y pienso que mi hora no debe estar muy lejos. Ahora bien, si me ocurriese algo en el transcurso normal de mi trabajo, una vez saldadas mis deudas, no quedaría nada para mantener a mi hijo Harry mientras se prepara para ganarse la vida, en tanto que, en las presentes circunstancias, le proporcionarán medios durante 5 años. Y esta es toda la historia en pocas palabras. Señor Quatermain, dijo Sir Henry, que me había escuchado con atención y seriedad máximas. Sus motivos para comprometerse en una empresa que, en su opinión, solo puede acabar en la catástrofe, reflejan la gran confianza que puede depositarse en usted. Tanto si tiene razón como si no, el tiempo y el transcurso de los acontecimientos es lo único que puede demostrarlo. Pero tanto si tiene razón como si se equivoca, también puedo decirle ahora mismo que voy a llegar hasta el final, sea para bien o para mal. Si nos van a dar una paliza, todo lo que tengo que decir es que espero que antes hayamos hecho unos cuantos disparos. Good? Sí, intervino el capitán. Los 3 estamos acostumbrados a afrontar el peligro y a defender nuestras vidas, así que de nada servirá echarse atrás ahora. Y ahora propongo que bajemos al salón y hagamos ciertas observaciones para desearnos buena suerte. ¿Entienden? Y así lo hicimos a través del fondo de un vaso. Al día siguiente, bajamos a tierra y acomodé a Sir Henry y al capitán Good en la pequeña choza que tengo en el Berea, a la que considero mi hogar. Solo cuenta con 3 habitaciones y una cocina y está construida con ladrillos verdes, con el tejado de hierro galvanizado, pero tiene un buen jardín con los mejores loquats que he visto nunca y unos cuantos mangos jóvenes de los que espero grandes cosas. Me los regaló el conservador del jardín botánico. Lo cuida un antiguo cazador mío llamado Jack, a quien atacó un búfalo hembra y le desgarró de tal forma el muslo que no puede volver a cazar. Pero es Griqua
y puede hacer pequeños trabajos y cuidar a las plantas. Nunca se puede esperar que un criado zulú se interese mucho por la jardinería. Es un arte práctico y las artes prácticas no son su especialidad. Sir Henry y Good durmieron en una tienda de campaña plantada en el pequeño huerto de naranjos en un extremo del jardín, porque no había sitio para ellos en la casa, y entre el olor de las flores y el panorama de la fruta verde y dorada, porque en Durban se ven las tres cosas juntas en el árbol, puede decirse que es un lugar realmente agradable. Aquí hay pocos mosquitos, a menos que se desencadene una lluvia torrencial, hecho poco corriente. Pero continuaré, porque a menos que así lo haga se cansarán de mi relato antes de que lleguemos a las montañas de Suliman. Tras haber tomado la decisión, me puse a hacer los preparativos necesarios. En primer lugar, Sir Henry me dio el documento por el que se proporcionarían medios de vida a mi hijo en caso de accidente. Hubo pequeñas dificultades para ejecutarlo legalmente porque Sir Henry era extranjero aquí y la propiedad que servía de garantía se encontraba al otro lado del mar, pero finalmente se superaron con la ayuda de un abogado que cobró 20 libras por su trabajo, un precio que a mí me pareció escandaloso. Después me dio el cheque de 500 libras. Tras pagar este tributo a mi sentido de la precaución, compré un carro y una yunta de bueyes que eran una maravilla, en nombre de Sir Henry. El carro medía 22 pies, tenía los ejes de hierro, era muy fuerte, muy ligero y todo él estaba hecho de madera de ocote. No era completamente nuevo, porque había hecho el viaje de ida y vuelta a los campos de diamantes, pero en mi opinión tenía más valor por esta razón, porque así se podía ver que la madera estaba bien curada. Si un carro tiene algo que le haga ceder, o si contiene madera verde, quedará demostrado en el primer viaje. Era lo que llamamos un carro semitienda de campaña, es decir, que solo estaban cubiertos los 12 pies de la parte posterior, en tanto que la parte delantera quedaba libre para los objetos necesarios que teníamos que llevar con nosotros. En la parte posterior había un catre o cama, en el que podían dormir 2 personas, así como estanterías para fusiles y muchas otras pequeñas comodidades. Lo compré por 125 libras y creo que me costó barato. Después compré una estupenda yunta de 20 bueyes zulúes en sazón, a los que tenía echado el ojo desde hacía 1 o 2 años. El número corriente de bueyes para una buena yunta es 16, pero compré 4 más en previsión de posibles pérdidas. Estos bueyes zulúes son pequeños y ligeros. No alcanzan la mitad del tamaño de los bueyes afrikaner, que normalmente se utilizan para el transporte, pero pueden sobrevivir en aquellos lugares en que los afrikaner se morirían de hambre. Y con una carga ligera pueden hacer 5 millas al día, son más rápidos y no se cansan con tanta facilidad. Más aún, este tipo de bueyes está completamente en sazón, es decir, había viajado por toda Sudáfrica y así se había inmunizado, hablando en términos relativos, contra el agua roja que con tanta frecuencia destruye yuntas enteras de bueyes cuando entran en el veld o zona de pastos extraña. Por lo que se refiere al mal del pulmón, que es una espantosa forma de pulmonía muy extendida en este país, habían sido vacunados contra ella. Esto se hace practicando una hendedura en el rabo del buey, introduciendo un trozo de pulmón enfermo de un animal que haya muerto de ese mal. El resultado es que el buey enferma, el mal se desarrolla de una forma muy leve, se le cae el rabo, por regla general a un pie de la raíz, por lo que el animal queda inmunizado contra accesos futuros. Parece cruel privar al animal de su rabo, especialmente en el país en que hay tantas moscas, pero es mejor sacrificar el rabo y quedarse con el buey que perder rabo y buey, porque un rabo sin buey no es muy útil, a no ser para sacudir el polvo. De todas formas, resulta extraño viajar detrás de 20 muñones en el lugar en que debía haber colas. Es como si la naturaleza hubiese cometido un error insignificante y hubiese adosado los ornamentos de popa de unos perros dogos a la grupa de los bueyes.